Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, y continuamos pues con nuestro estudio, nuestra reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. En nuestro encuentro anterior, recordarán, comenzamos a ver el artículo primero del símbolo de la fe del credo en la versión del credo apostólico. Ya hemos explicado las distintas versiones que hay de nuestro único símbolo de la fe. Y comenzamos a ver el artículo primero. Fíjense, cada símbolo de la fe está, digamos así, distribuido en varios artículos. El primer artículo del símbolo de la fe en el credo apostólico es justamente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en nuestro encuentro anterior hablamos, lo primero, pues, de Dios, hablamos en general de Dios. Y hablamos también, si ustedes se acuerdan, cómo Dios no solamente ha creado al hombre, sino que cuando el hombre ha perdido la amistad con Dios a raíz del pecado original, Dios no lo ha abandonado a la muerte, al poder de la muerte y del pecado, sino que Dios ha salido de sí a buscar al hombre. Dios ya salía a buscar al hombre, Dios ya iba al encuentro del hombre desde cuando creó a nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Nos cuentan las Escrituras que Dios bajaba al paraíso cada día para conversar con Adán y Eva. Pero después, cuando Adán y Eva rompen la amistad con Dios y tienen que dejar el paraíso, Dios no nos abandona, no abandona a la humanidad, sino que sale nuevamente a su encuentro. Hace ya algunos encuentros, hablamos de cómo Dios salió a buscar a Abraham, nuestro padre en la fe. En el encuentro último hablamos de cómo Dios salió a buscar a Israel, a esa descendencia, digamos así, de Abraham, que había terminado por distintas razones esclava bajo el yugo del faraón de Egipto. Y como decíamos en nuestro último encuentro, Dios busca a Moisés a través de esa zarza ardiente. ¿Y lo busca para qué? Lo busca para sacar a su pueblo de la esclavitud del faraón y llevarlo a esa tierra que Dios había prometido a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios pues es clemente, dice nuestro catecismo en el número 210, nos habla justamente de estos dos atributos de Dios. Dios es clemente y Dios es misericordioso. Dios escucha siempre el lamento del ser humano. Dios no es indiferente ante el sufrimiento del ser humano. Y por eso Dios siempre sale a buscarnos. Cada día Dios nos busca a través de la historia. Pero ciertamente somos nosotros los que muchas veces no somos conscientes que Dios nos está buscando. Tantas veces andamos nosotros en nuestras cosas, yendo de un sitio para otro, afanados por los asuntos terrenales, digamos así, y sin darnos tiempo para pensar, para meditar, para discernir, sin darnos tiempo para darnos cuenta que es Dios el que nos está buscando. Dios saca a Israel de Egipto, Dios introduce a Israel en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Israel, inicialmente, al ver tantos portentos, las 10 plagas, el mar abierto, el faraón y su ejército sumergidos en ese mar que Dios había abierto para Israel, Israel inicialmente está muy contento con Dios, porque las cosas salen como Israel piensa que deben salir. Sin embargo, poco a poco, las dificultades del desierto se comienzan a presentar y Israel comienza a dudar del amor de Dios. Primero, porque es un Dios que no se le puede tocar, es un Dios que no es tangible, es un Dios que no se puede ver. Y en esa época todos los pueblos tenían representaciones de sus dioses. Los representaban a través de esculturas, a través de diversos tipos de objetos. Israel también quiere tener un Dios que pueda tocar. Conocemos la historia, cuando Moisés sube al monte del Sinaí para recibir las tablas de la ley,
como demoraba en bajar, el pueblo de Israel se hace un becerro de oro y atribuye a ese becerro la divinidad y dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto, imagínense ustedes. Y así, después de lo del becerro, ¿cuántas veces Israel en el desierto murmura de Dios, peca contra Dios, peca contra Moisés, que es la persona que Dios había elegido para guiar a su pueblo? Israel es un pueblo que constantemente está experimentando lo que es la debilidad humana. Y no solamente en el transcurso de su camino por el desierto, sino también una vez entran a la tierra prometida. Ya Dios le había dicho a Israel que no podía emparentarse con los pueblos vecinos, porque eran pueblos idólatras, eran pueblos paganos. Y Dios le dice a Israel, ten cuidado de que tus hijos no se unan con las hijas de los países vecinos, porque terminarán dando culto a sus ídolos, terminarán rompiendo con el Dios de Israel. En síntesis, Israel a lo largo de su historia va experimentando su debilidad, su pecado, que no puede ser fiel a Dios. Fíjense ustedes, Israel no puede ser fiel a Dios. Israel está, pese a que Dios hace maravillas en favor de Israel, Israel constantemente caía en el pecado de la idolatría, caía en el pecado de la desobediencia, caía en el pecado de la murmuración. Dios, sin embargo, no abandona a Israel, no abandona a Israel en sus pecados. Israel no solamente es el pueblo que Dios eligió para sí mismo, sino que es al mismo tiempo el pueblo que Dios eligió para que contemplando ese pueblo podamos también descubrir quiénes somos nosotros. Y ciertamente, queridos hermanos y hermanas, si somos honestos, si somos conscientes con nosotros mismos, nos daremos cuenta que tantas veces Israel pues nos reflejan a nosotros, ¿no? Que también tantas veces nosotros, cuando Dios hace las cosas como nosotros creemos que las debe hacer, cuando salimos victoriosos y triunfantes de los obstáculos o las dificultades que nos hemos encontrado y experimentamos ahí la ayuda de Dios, pues como Israel estamos contentos, bendecimos a Dios, etc. Pero cuando Dios no hace las cosas como nosotros creemos que las debe hacer, cuando los hechos de nuestra vida cotidiana pues nos causan ciertos sufrimientos, etc., y también cuando la inseguridad nos alcanza de alguna manera, porque a lo mejor pues el dinero no nos alcanza para fin de mes, porque a lo mejor nos toca una enfermedad o lo que sea, y no sentimos como que Dios no nos responde. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, también nosotros como Israel nos vamos detrás de los ídolos de este mundo? Hay gente, fíjense, que incluso va a las brujas, a los magos, etcétera, etcétera, que caen en las supersticiones, hechicerías, cosas precristianas, gente bautizada, gente católica, ¿no? Que va en busca de otros ídolos. Tantas veces, fíjense ustedes, no cumplimos con uno de los mandamientos tan importantes de la ley de Dios, que es el santificar las fiestas. Y nosotros vemos los domingos, las fiestas de guardar, cuánta gente que ya no las santifica, cuánta gente, católicos bautizados como ustedes y como yo, que los días domingos trabajan para ganar un dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa confianza en Dios, porque ya la vida no nos viene de Dios, ya no es Dios el que nos provee, ya consideramos más importante que Dios, más importante que dedicarnos a Dios el domingo y a la familia y a la iglesia, etcétera, más importante que eso, dedicarnos al dinero. Repito, una idolatría. Pues esta es nuestra realidad. Ahora, ¿qué es lo grande, queridos hermanos? Que si bien Israel ha conocido su debilidad, y también nosotros, en la medida en que nos vamos acercando más a Dios y dejamos que Dios vaya entrando en nosotros, nosotros también conocemos nuestra debilidad y nuestros pecados. Lo grande, ¿saben qué es? Que Dios no permanece indiferente ante nuestros pecados. Dios no permanece indiferente cuando nos ve caídos, cuando nos ve tristes, cuando ve que estamos buscando la vida lejos de Él. No, Dios toma la iniciativa y sale también a buscarnos, viene a nuestro encuentro. Y así como a Israel le mandó profetas que querían iluminar el pecado de Israel y llamar a Israel a conversión para que pueda volver a disfrutar de la comunión con Dios, Dios también sale a nuestro encuentro. Algunas veces a través de personas que nos conocen, que nos quieren,
y que nos corrigen. Pueden ser nuestros padres, el esposo, la esposa, algunas veces nuestros mismos hijos o amigos, etcétera, que en nombre de Dios, tal vez sin saberlo incluso ellos, pues tratan de iluminarnos cuando estamos yendo por un camino que no es el correcto. Dios suscita, el Espíritu Santo inspira a personas que nos ayuden, pero no solamente eso, también Dios muchas veces Él mismo a través de los acontecimientos de la historia. Y a lo mejor estabas muy seguro porque habías hecho un ahorro de no sé qué, y ¿qué pasa? De pronto un descuido, te roban, y toda esa seguridad que habías puesto en el dinero desaparece. O una seguridad que habías puesto en tu inteligencia o en tu salud, y de pronto la salud está afectada. Tal vez nos coge un cáncer o sabe Dios qué cosa. Y fíjense cómo a través de estos hechos nos vamos dando cuenta de algo, que no podemos poner nuestra seguridad en los bienes materiales, que no podemos construir nuestra vida en base sobre arenas movedizas, sobre algo que es tan inseguro que puede ser que hoy día lo tengas y mañana no. Tu empresa puede quebrar, la salud se puede afectar, etcétera, etcétera, y al final esos cimientos que eran sobre los que tú habías puesto tu casa caen, se destruyen y la casa viene abajo. Dios pues, queridos hermanos, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se presenta no solamente ante Israel, también ante nosotros como el único que es, aquel que es el ser que nunca se muda, el ser que nunca dejará de ser. Aquel es el único en quien nosotros podemos fundar nuestra vida, poner los fundamentos de nuestra vida con la seguridad de que luego podrán venir las dificultades, podrá venir la precariedad, etcétera, etcétera, pero si nuestro cimiento es Dios, si la roca que sostiene nuestra vida es Cristo, ya lo dice el mismo en el Evangelio, podrán venir las tempestades, podrán venir las dificultades, la casa no caerá porque está puesta sobre roca firme. Dios, queridos hermanos, es el ser por excelencia, y ese ser de Dios es amor. Amor hacia todo cuanto existe, amor infinito hacia todas sus criaturas y un amor preferencial por aquellos que nos sentimos, que nos experimentamos pobres, pobres en el espíritu, pobres materiales, pobres sabemos que no podemos afianzar nuestra vida en nosotros mismos. La pobreza es en este aspecto algo que viene en nuestra ayuda, el descubrirnos limitados, el descubrirnos incapaces de alcanzar la santidad en nuestras solas fuerzas, el descubrirnos tantas veces incluso incapaces de proveer a nuestra propia subsistencia, es también una oportunidad grande para que nos podamos apoyar en Dios y podamos decirle con humildad: Padre Santo, yo no puedo superar este pecado, yo no veo manera de conseguir la subsistencia para mis hijitos. Padre Santo, ayúdame tú, actúa tú, provee tú. Yo soy pobre y necesito de ti. Yo estoy seguro que Dios, que es amor, Dios que es verdad, Dios que es misericordia infinita, estoy seguro, queridos hermanos y hermanas, que jamás permanecerá impasible, indiferente ante un hombre, una mujer, un adulto, un niño, un joven que le reza con humildad y que le pide con humildad. Que este Dios que es tan bueno nos inspira a través de su Espíritu Santo la oración que necesitamos, esa oración del humilde, del pobre, esa oración que llega al corazón de Dios y que le conmueve las entrañas. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor. El canal católico de Arequipa presentó